Bienvenido, bienvenida al podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial, episodio número 24. Un podcast en el que te contaré todo lo que a mí me hubiese gustado que me contaran cuando comencé con mi empresa. Cada semana hablaremos sobre marketing digital, estrategias de negocio, ventas, productividad, inversiones y todo aquello que necesitarás como emprendedor o como empresario ya consolidado para mejorar tu conocimiento y hacer mucho más rentable tu empresa. Te contaré todo lo que a mí me ha ayudado a ser mejor empresario y mejor persona, y contaremos con la ayuda de otros empresarios y empresarias que nos darán otro punto de vista y nos ayudarán a resolver todos aquellos problemas con los que nos enfrentamos en nuestro día a día. Yo soy Fran Rubio, empresario y consultor de negocios online, y hoy vamos a hablar sobre desarrollo profesional con Susana Serrano Davey. La filosofía de este club, del Club de Alto Rendimiento Empresarial, y sobre todo la principal motivación que me llevó a crearlo es precisamente de lo que vamos a hablar hoy en este episodio. Personalmente me siento muy identificado con nuestra invitada de hoy porque compartimos esta misma filosofía que te comentaba antes, que es la de aportar nuestro granito de arena en el desarrollo profesional de otros emprendedores, de otros empresarios, en definitiva, de personas que quieren progresar dentro de sus empresas. El libro de Susana, del cual vamos a hablar hoy, sintetiza 30 años de experiencia, de su propia experiencia, desde sus inicios hasta llegar a los puestos más altos dentro de las empresas donde ha trabajado y, posteriormente, a la tutorización y mentoría de otros profesionales a través de un método que ella misma ha desarrollado y que te aseguro que es muy, muy interesante. Creo que esta entrevista te va a aportar mucho valor porque seguro que te vas a sentir identificado o identificada con muchas de las anécdotas, experiencias y conocimientos de las que hoy nos va a hablar. ¿Comenzamos? Nuestra invitada de hoy tiene una larga trayectoria como responsable de la planificación económica y financiera de diferentes empresas y tiene más de 20 años de experiencia en empresas multinacionales, donde se ha convertido en una de las personas más influyentes en estas empresas donde ha trabajado. También es una emprendedora natural porque ha tenido un negocio, ha fundado un negocio y lo ha vendido, un negocio que ha sido exitoso, y ayuda a otros profesionales a que progresen en sus carreras más rápido, con mayor confianza, con más satisfacción personal y bienestar, que casi es lo más importante. Hoy tengo el placer de poder entrevistar a Susana y hablar de su libro, donde realmente consigue hacer pues todo lo que yo he explicado un poco, ¿no? Yo creo que va a ser una de las entrevistas con las que más voy a aprender y creo que también nos vamos a divertir. Así que quiero darte la bienvenida a Susana Serrano Davey. Gracias, Fran. Bueno, hola. Por una parte, muy agradecida por la bonita presentación que has hecho y por otro lado, ¡wow! ¡Qué presión, de querer aprender tanto! Así que vamos, pero bueno, como la vida misma, ¿no? Que estamos a veces en esa situación de ambivalencia, así que un placer. Vamos a tener una buena charla. Muy bien. Genial. Pues, Susana, a ver, normalmente en todas las entrevistas empiezo un poco con la misma pregunta, ¿no? Yo he contado un poco lo que haces, pero nos gustaría que nos contaras quién eres, que nos cuentes un poco Vale. a qué te dedicas, cómo empezaste, un poco tu historia, que sé que tiene una historia muy interesante que contar. Pues bueno, Frank, ¿qué decirte acerca de mí? Que es algo muy complejo, ¿no? Explicar lo que es una persona usando palabras. Pero como estamos aquí en un espacio empresarial y profesional, pues te cuento un poquito mi trayectoria, ¿no? Perfecto. Yo soy gaditana de pura cepa, aunque si me vieras la foto y en persona no lo parezco. Y bueno, me crecí aquí en España, me fui a Inglaterra a los 21 años y allí no hablaba inglés en ese momento. Así que, bueno, la vida me dio la oportunidad de ir a la universidad allí, de casarme, de tener mis hijos y me formé profesionalmente en Inglaterra, ¿vale? Además, estoy muy orgullosa, que eso no siempre lo cuento, no sé por qué se me acaba de ocurrir, del hecho de que yo llegué a Inglaterra sin nada, ni el idioma tenía, ¿no? A la aventura, ¿no? Exactamente, y por mí misma y gracias a las oportunidades que me ofrecía el entorno, pues pude avanzar fenomenalmente. Tuve a mis hijos durante la universidad, conseguí un trabajo en una de las firmas más prestigiosas y yo creo que soy testimonio de que cuando nos ponemos a hacer las cosas y nos olvidamos de las barreras, pues oye, llegamos más lejos de lo que pensamos. Totalmente. Y después de eso, pues nada, estuve unos años trabajando para las típicas grandes firmas de auditoría y consultoría, ¿no? En Inglaterra. Luego me vine a España
y pasé también a trabajar en empresas de ese entorno aquí en España, hasta que después de varios años ya pensé, yo tenía el gusanillo ese de emprender, ¿no? Porque mis padres habían sido los dos emprendedores y soy muy inquieta, me encantan los nuevos retos. Así que nada, me lié la manta a la cabeza, monté mi negocio y yo siempre digo que los siguientes 4 años fueron como un máster, porque aprendí a base de golpes de todo, desde marketing, gestión de Claro. personal, gestión financiera. Y después de ese periodo, pues me volví, ya llegó el momento en que, a pesar de tener un negocio viable, como que caducó para mí, ¿no? Y había otras necesidades en mi vida que ese proyecto no podía darme y lo vendí. Tuve la suerte de venderlo a un competidor y me volví a Inglaterra y ahí ya entré a trabajar en el sector corporativo de la gran empresa, ¿no? De la multinacional, en departamentos de finanzas y fui poco a poco escalando esa escalera de la que hablamos muchas veces, ¿no? En nuestra carrera profesional, con suerte y con empeño, rompiendo los techos, ¿no? Que a veces se dice que nos encontramos las mujeres. Y bueno, crecí profesionalmente hasta llegar a CFO, a la persona número 1 del departamento de finanzas de la empresa, aprendiendo mogollón por el camino. Una de las cosas creo que me diferenció fue que siempre he sido bastante osada y animo a la gente que escuche esto a hacerlo, a que al fin y al cabo tienes que ser tú mismo. Y en mi profesión en particular es como a veces vista desde fuera de una forma muy cuadriculada y la gente a veces no se atreve a romper el molde de lo que el entorno espera de ti, ¿no? Y ese no fue mi caso y me fue bien, así que animo a quien escucha este programa que diga, sí, está muy bien la etiqueta de la profesión que tengas, pero no te olvides de que tu esencia personal es un gran activo. Hay que ser valiente, ¿no? Exactamente. Y ya por terminar, para no aburriros a todos con mi experiencia, le doy así para adelante a la vida rápida y bueno, mis hijos ya se van a la universidad y dije, oye, estaría muy bien volver a España. Así que me vine a trabajar aquí, también de CFO, y en el COVID tuve la gran suerte, aunque algunos piensen que es una desgracia, de tener un problema de salud y de eso que la vida te hace te da un golpe, un zarandeo. Y dije, oye, pues ahora que ya no tengo las responsabilidades que tenía de familia y tal, pues a lo mejor puedo lanzarme a otra nueva aventura, ¿no? Y aquí estoy, 3 años más tarde, habiendo dejado atrás el mundo corporativo y habiendo reinventándome. Muy bien. He conseguido establecerme como mentora profesional. Hago trabajos tanto directamente con personas como a través de organizaciones que hacen másteres de liderazgo y acompaño a esos profesionales o doy clase con ellos. He publicado mi libro, que fue el gran hito de finales del 2022. Y bueno, muy, muy emocionada y entusiasta de compartir todas esas cosas que, oye, que a mí me interesan y que pienso que pueden aportar valor en el camino de gente con menos canas que yo. Totalmente. Además, yo coincido contigo en que este tipo de aprendizaje que tú estás enseñando en tu libro, que ahora vamos a hablar de él, es muy necesario porque cuando empiezas en el mundo empresarial, ya sea emprendiendo, ya sea montando una empresa o ya sea asociándote, en fin, al final no tenemos ese conocimiento. Esto no se enseña, o sea, se enseña la teoría, pero muchas veces, o casi siempre diría yo, por lo menos es lo que a mí me ha pasado y siempre lo cuento, es que yo he tenido que aprender a base de golpes. Claro. O sea, yo he tenido que ir, me acuerdo la primera vez que fui al banco a pagar el IVA y yo no sabía ni lo que tenía que pagar. O sea, imagínate hasta qué punto nos atrevemos, ¿no? Las personas que tenemos esa inquietud un poco emprendedora, ¿no? Pero que tenemos que aprender por nosotros mismos, ¿no? Entonces, este tipo de libro, o sea, este libro que tú has escrito, que ahora vamos a hablar de él, yo creo que es de mucha ayuda. A mí, yo lo he leído y me ha encantado y yo creo que puede servir mucho. Así que si te parece, luego vamos a hablar un poco de los servicios que puedes prestar al final, pero si te parece, entramos ya de lleno a hablar sobre este libro que creo que puede ser de mucha ayuda. ¿Te parece? Me parece perfecto, Fran. Muy bien, pues mira, tu libro se titula Ojalá me lo hubieran contado. Guía práctica para desarrollarte profesionalmente en tu empresa. Así es, ¿verdad? Así es. ¿Por qué le has puesto este título?
Pues porque a mí no me gustaba el título. ¿No? Originalmente tenía otros títulos así en la carrerilla, Ujú. pero los lectores cero que he tenido con más de 50 años o más de 40 años me han dicho, es que eso es lo que necesita saber mi hija, lo que necesita saber mi Claro. sobrina. Y verdaderamente es que cuando ya les escuché, digo, es que es verdad, es que es lo que a mí me hubiera ayudado mucho si me lo hubieran contado. Así que gracias a la gente que ha aportado en el proyecto, tengo este título que parece dar en el clavo de la intención Sí. y de lo que verdaderamente es. Bueno, al final es que es precisamente lo que es. O sea, son experiencias que si a una persona se lo hubiesen contado, ¿no? Pues le hubiese ayudado mucho, hubiese tomado otro tipo de decisiones. Al final es eso, yo creo que es bastante claro. Y en este libro, Susana, compartes experiencias, anécdotas, pones ejercicios incluso y compartes aprendizajes que son muy útiles para las personas que están emprendiendo, pero no solamente para ellos, sino para aquellas personas que están desarrollando su vida profesional en una empresa, ¿no? ¿Por qué se te ocurrió escribir este libro? O sea, ¿qué es lo que querías conseguir escribiendo este libro? Yo, sinceramente, no había un gran plan desde el principio. Yo no me levanté una mañana y dije, venga, Susana, voy a escribir un libro y va a tener este formato, va a tener ejercicios, va a tener historias. La vida no funciona así. Y de hecho, si miramos cualquiera de nosotros hacia atrás, de las cosas buenas que nos pasan, es como si vas encontrándote piezas por el camino y de pronto un día te levantas y ves un puzzle ya hecho, Uh-huh. pero verdaderamente las piezas han ido llegando por su parte, ¿no? Entonces, con el libro para mí ha sido igual, ese proceso de desarrollo, de cambiar del mundo corporativo a la mentoría, al empezar a sentir esa necesidad de expresar, ¿no? Las cosas que yo tenía, Ajá. pues sin querer ha dado lugar a ese formato. Y lo que para mí al final me doy cuenta, y no me lo puedo agradecer a mí misma, sino es un resultado de la vida, es que lo valioso de mi libro, de mi forma de trabajar, porque también lo hago así con la gente a la que mentorizo, incluso mañana que voy a dar una ponencia, la ponencia está estructurada de la misma forma. Uh-huh. Lo que es diferente, creo, es que yo soy muy consciente de que tengo una experiencia muy fantástica, muy buena, ¿vale? Para mí, pero a lo mejor no Uh-huh. para ti, ni para la persona que me escuche o la persona que lea el libro. Entonces lo que hago es digo, vale, yo uso mi experiencia, saco el patrón, saco esas ideas de estrategias, de herramientas, te cuento por qué he llegado a esa conclusión a través de mis historias, pero lo más importante es esos ejercicios, porque si tú como persona o el lector no autoindagas, no estás preparado para decir, vale, esto es como ir al gimnasio. Está muy bien apuntarse al gimnasio y pagar la cuota, pero luego hay que ir y hay que Luego hay montarse que en ir. la bici. Sí. Entonces mi método funciona un poco así, de que el que esté y la que esté preparada y lista para mirarse al espejo, para dedicar un poco de tiempo a pensar, a reflexionar, a cuestionarse a ellos mismos, con mi ayuda, pues van a encontrar sus propias soluciones y sinceramente es algo que me parece muy bonito. Sí, sí. Sobre todo eso que has comentado de los ejercicios, oye, eso sorprende porque normalmente un libro, oye, te cuentan la teoría tal, ¿no? Y demás, pero aquí es lo que, bueno, hemos hablado un poco antes de empezar esta entrevista, que es un libro muy práctico porque al final como que te obliga, ¿no? A hacer, oye, si quieres conseguir algo tienes que esforzarte y este libro como que te obliga de alguna manera a esforzarte para conseguir eso que quieres hacer. No solamente leerlo y que se quede ahí, ¿no? Sino a poner acción, ponerte manos a la obra y hacer esos ejercicios que, Y a organizar tus ideas, claro, porque yo creo que parte del reto que nos enfrentamos, al que nos enfrentamos a veces es eso, que hay tal barullo uh-huh, que no necesariamente somos capaces de encontrar ese camino ordenado para uh-huh, llegar a la respuesta, ¿no? Y a la semana pasada recibí feedback de una chica joven que había leído el libro y a mí me emociona que una persona con 23 años uh-huh. me diga, oye, pues me ha resultado muy interesante y me ha hecho darme cuenta de aspectos de mi trabajo en los que yo nunca había pensado, ¿no? Claro, claro. Y de eso va. Pero si esa persona no hubiera hecho el ejercicio, pues no le hubiera aportado tanto, porque ella dijo que le encantaron los ejercicios, que fue lo que, digamos, le hizo a ella, pues eso, decir, oye, pues yo no había considerado que a lo mejor tengo que prestarle atención a esta área Uh-huh. particular de mi entorno. Sí, 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 ya te digo, es como un libro de cabecera en el que puedes volver otra vez si quieres acordarte de algo o quieres revisar. La verdad que yo lo recomiendo, lo he leído, no puedo nada más que recomendarlo.
Aquí en el club, Susana, en el Club de Alto Rendimiento Empresarial, bueno, al cual sabes que pertenece este podcast, principalmente hay varios perfiles, ¿no? Hay personas que son emprendedoras, personas que ya tienen una empresa con mucho tiempo, o personas que son directores, ¿no? O alguien que tiene que tomar decisiones en un momento dado, ¿no? ¿Tú crees que tu libro va dirigido a este tipo de personas y a quién más? Vale. Un libro, no solo el mío, sino un libro es el resultado de la suma entre lo que hay escrito y la persona que lo lee. Entonces eso hace que según tu situación, tu forma de interpretar, independientemente del tipo de entorno en el que estés o el trabajo que hagas, pues puedes encontrar cosas interesantes, ¿no? Y de hecho, varios de mis lectores cero han sido gente que no tienen nada que ver con el mundo de la empresa. Y a mí también me interesaba mucho saber cómo entendían personas que no vivían en ese mundo el texto, ¿no? Y hasta ellos, sobre todo en la segunda parte del libro, porque como tú bien sabes, la primera parte está enfocada a herramientas dentro del entorno laboral y cómo gestionar tu entorno externo, sí. Pero la segunda parte es un camino más íntimo, ¿no? Hacia ti mismo, hacia autoindagación. Pues yo creo que puede valer un poco para todos. En cuanto a si es personas con más responsabilidad en un negocio o un directivo, yo diría que a los dos, porque mi libro está pensado para hacerte pensar. Vale. Yo creo que las historias que cuento, por lo que me dicen mis lectores, despiertan mucha autosituación, ¿no? De decir, oye, pues esto me ha pasado a mí, Conciencia, ¿no? Independientemente de que seas un empresario o que seas un directivo, y luego el que te anime a decir, oye, pues a lo mejor esto que hice yo, que cuando a mí me pasó, porque ya tienes tú tu vivencia en la cabeza, claro. Y lo que Susana propone, ¿hay algún matiz, hay algún aprendizaje para mí de esa vivencia mía con lo que Susana me está contando? Entonces, yo creo que sí, de edad, obviamente yo creo que quien más se puede beneficiar es la gente más joven, ¿no? Vale. Diría yo, pues hasta los 40 años. Porque cuando he tenido lectores cero de más maduros, siempre me dicen, ¿no? Obviamente a lo mejor no son tan objetivos, me dicen que se han llevado cosas interesantes, pero yo creo que el gran impacto es para la gente creciendo. A partir de los 22, 25 años hasta los 40. No sé si eso responde a tu pregunta, perdóname. Sí, me refería a eso. Bueno, al final no solamente influye, digamos, el puesto donde estés o a lo que te dediques, sino un poco la experiencia que tengas. Claro. A menos experiencia, quizás más le puedes sacar al libro, ¿no? Porque más aprendes de la experiencia tuya. Claro, y yo diría a lo mejor que si nos olvidamos del tipo de trabajo y del tipo de experiencia, que una persona que a lo mejor se siente frustrada en las situaciones que se encuentra con el trabajo o que tiene a lo mejor, siente como una desconexión o un pequeño vacío, una inquietud, una incomodidad con su situación laboral, pues puede ser para esa persona. O incluso la relación con las mismas personas que están trabajando contigo, ¿no? Yo recuerdo que había también que relatas problemas de ese tipo, ¿no? Con los compañeros y demás, y de cómo tienes que hacer para llevarlo lo mejor posible, ¿no? Y tener otra visión un poco saliéndote de esa burbuja donde tienes ese problema, ¿no? Entonces... Sí, para las relaciones personales, ¿no? Decir, oye, sí, yo a veces uso el ejemplo de si la gente que te quiere te dice que eres cabezota, a lo mejor eres un poquito cabezota. A lo mejor tienes razón, ¿no? Exactamente. Aunque tú te empeñes en decir que no. Exactamente. Y en mi opinión, la gran mayoría de los conflictos personales con los que nos enfrentamos en la vida tienen lugar porque tu visión del mundo es diferente a la mía, tu visión de una situación es diferente a la mía y hay algo que no nos hemos entendido, hay una falta de comunicación o hay algo, ¿no? Entonces sí. Hay que abrir, como tú bien dices, el punto de mira para no estar tan estrechos en nuestra situación. Sí, a veces está bien que alguien externo te cuente algo, ¿no? Que a ti te está pasando para que lo veas un poco más desde un punto de vista un poco superior, ¿no? Sí. Eso, mira, tengo curiosidad. Has hablado de lector cero. ¿Qué es un lector cero? Buena pregunta, porque muy mala educación por mi parte no explicar lo que es. Bueno, un lector cero yo estoy muy orgullosa en mi proyecto.
tuve 22 lectores cero. Es decir, mi libro no es mi resultado, es el resultado de un equipo, conmigo incluida. Yo puse ahí lo duro, pero hubo 22 personas más que me ayudaron antes de publicar el libro. Ellos leyeron el contenido en los borradores previos y me dieron un feedback que, bueno, eso es, en inglés hay una expresión que se dice gold dust, que es polvo de oro, porque me dijeron desde errores que encontraron, párrafos que no entendían bien, ideas con las que no estaban de acuerdo, y todo ese feedback está reflejado. Yo creo que el 95% de las cosas que me dijeron se corrigieron. Había momentos en los que digo, no, aquí ya cruzo una línea de a lo mejor cambiar el sentido, ¿no? Pero en su mayoría fueron cosas que aportaron, y no solo aportaron, sino que están en el proyecto final. Y creo que al fin y al cabo ahí he demostrado lo que una de las premisas bases del libro es la colaboración, la comunicación, entender un problema desde el punto de vista del otro. Y ya te digo, el caso de mi pareja, por ejemplo, fue el lector cero más duro del mundo. Me montaba unos pollos, me decía, yo creo que ya le estaba cansado. Y ya en el capítulo 15 por ahí, un día me dijo, este capítulo es una basura, lo tienes que tirar y empezar de cero, porque claro, le decimos a las parejas a lo mejor cosas que no nos diríamos a nosotros mismos. Sí. Y si nuestra relación ha sobrevivido eso, y además su feedback era muy bueno, y yo tiraba del hilo, ¿no? Y decía, venga, vale, Carlos, tranquilo, tú explícame exactamente por qué te frustra este párrafo, qué quieres decirme. Y después, cuando le escuchaba, de verdad, no poniéndome a la defensiva, sino escuchando lo que él quería decir, después cambiaba 4 frases o 4 palabras, lo volvía a leer y le encantaba. ¡Oh, está perfecto! Entonces, el lector cero, volviendo a tu pregunta, son las personas que han aportado pues su visión de ese proyecto y han ayudado a que, como yo digo, a que sea lo mejor que puede ser. A lo mejor no es un libro que le va a gustar a todo el mundo, ni es perfecto, tendrá 1000 faltas. Pero yo mejor no podría hacerlo. Y eso lo he hecho gracias a toda la gente que ha colaborado. Qué bien. Entonces no solamente es tu experiencia, sino un poquito de cada uno, ¿no? De estas personas también que han ayudado a que el libro se lleve a cabo. Oye, y supongo que, bueno, esto es un proceso bastante complejo, ¿no? El de escribir un libro. Tienes que empezar con ideas, tardan mucho, ¿no? Supongo que ha tenido un proceso bastante largo, pero ¿te ha sido complicado plasmar en papel todo eso que has aprendido? O sea, ¿cómo te has organizado? ¿Cómo lo has llevado a cabo? Yo creo que hay 2 fases, ¿no? Muchas veces las personas decimos, me encantaría escribir un libro. Mucha gente con la que yo hablo me dicen, pues a mí me gustaría. Y yo lo había dicho durante muchos años. Y pensamos que escribir el libro es difícil. Y hey, la falta de experiencia. Escribir el libro es fácil. En mi caso, yo lo que hice fue simplemente al principio no preocuparme de la estructura ni preocuparme del libro. Yo lo que hice fue expresarme. Simplemente expresarme, escribir. Tenía un montón de temas en inglés, en español, un barullo. Y una vez que ya me había expresado, lo dejé un tiempo, no lo toqué durante casi 9 meses. Y luego ya volví y cogí todos esos contenidos y empecé a pensar, vale, ¿cómo lo encajo? ¿Cómo creo un hilo conductor que una todos estos temas? Y esa fue la parte para mí más difícil, porque escribir acerca de lo que nos apasiona es fácil. Sí. Transmitir un mensaje que sientes una urgencia por transmitir es fácil. Lo difícil es luego como el día a día, ¿no? El decir, vale, ahora lo tengo que volver a leer y tengo que corregirlo, tengo que cuadrarlo. Y eso tardé pues casi un año. Yo empecé a montar el libro en enero del año pasado y para marzo, abril ya lo había terminado yo. Es decir, 3 o 4 meses montando los temas que ya tenía y rellenando huecos. Luego estuve varios meses con los lectores cero hasta el verano de la versión en español. Ah, qué bien, qué bien. También como me gusta complicarme la vida y quería publicarlo en los 2 idiomas al mismo tiempo. Madre mía, qué trabajo. La versión en español estuvo lista, la traduje al inglés, otra vez hacer lectores ceros en inglés
Total. Sí, sí, eso. Vamos, yo bromeando digo, es que yo he tenido un parto creativo y además un parto de twins, ¿cómo se llama? Gemelo. De gemelos, porque fue uno en inglés Total. y otro en español. Pero bueno, yo animo a quien tenga esa inquietud de escribir un libro que si quieren verdaderamente hacerlo realidad, que se olviden del libro, que simplemente escriban, expresen, se dejen llevar. Y cuando ya tengan algo, pues entonces ya se pueden empezar a preocupar de cómo corregirlo, cómo montarlo, porque además es muy divertido esa primera fase. Sí, sí, cómo organizarlo, ¿no? Cómo estructurarlo para que realmente llegue a la persona, para que se pueda aprovechar. Esa parte sí parece que es la más compleja. Sí, es dura, esa parte es dura, pero yo he tenido la suerte de estar muy abierta a eso, a escuchar lo que los demás piensan y a dejar que el proyecto evolucione. No el ponerme, no, esto es lo que yo quiero decir y mi manera es la mejor, ¿no? Yo quiero que las cosas que tiene el libro que llegue a la gente y para eso tengo que pasarlo por el filtro de los demás, ¿no? Totalmente. Me ha gustado eso del lector cero, ¿eh? Sí, es muy importante. Yo a cualquier persona que lo haga se lo recomiendo porque aparte es una experiencia muy enriquecedora para ti mismo y para el proyecto, yo creo que la calidad se tiene que reflejar al fin y al cabo. Sí, muchas veces nosotros lo vemos todo desde nuestro punto de vista. Creemos que lo que escribimos en nuestra verdad es la verdadera, ¿no? Y hay muchas personas que tienen otro punto de vista, que te ayudan, que te dicen, no, esto no es así. Entonces está bien contar con esa opinión de otras personas. Si te parece, Susana, vamos a profundizar un poquito en el libro. Mira, quería preguntarte, tu libro se divide en dos grandes bloques. El mundo exterior, que es un poco el que tiene que ver con, digamos, con la realidad de las empresas, ¿no? Tus vivencias en las empresas, lo que puedes hacer dentro, y luego tu mundo interior, que es esa parte que también tienes que conocerte a ti mismo, a ti misma, para, oye, ir avanzando, ir progresando tanto profesionalmente como personalmente, ¿no? Las dos partes son igual de importantes, creo, ¿eh? Ahora tú me lo dirás, pero ¿cuál tendríamos que desarrollar primero? Porque en tu libro primero empiezas con el mundo exterior. ¿Cuál tendríamos que desarrollar? Y también me gustaría que me contaras un poco en qué consiste cada parte. Y esto ya es un poco ya más profundizar en el libro y creo que esta parte puede ser muy interesante. ¿Cuál debe ir primero? Yo incluso digo al principio del libro que no hay que leerlo de corrido, es decir, tú puedes elegir. Pero en mi experiencia, sobre todo cuando mentorizo a personas, y de hecho el libro, una de las cosas que es mi forma de poder mentorizar a personas que no pueden tener acceso al lujo de tener un mentor personal, ¿no? Porque pueden ellos hacer su propio proceso con el libro. Mi experiencia es que nos cuesta mucho mirar adentro. Somos como muy pudorosos. Justo ayer, hoy es martes, sí, ayer tuve una sesión de mentoring con una chica, ya estábamos cerrando el ciclo y ella me hablaba precisamente en el debrief, en esa sesión de conclusiones que tenemos cuando hacemos mentoring, me decía que le había costado un montón abrirse a mirarse a ella misma, ¿no? Entonces, si alguien quiere leer a lo mejor empieza a leer la segunda parte, al capítulo y medio lo deja, porque es que da una pereza mirar hacia adentro. En cambio, cuando ya has empezado, que sí, con el tema de las relaciones, con el tema del cambio y todo el resto de temas que son como más terrenales, ya te sientes cómodo conmigo también, porque yo hablo con el lector, ¿no? En el libro es una relación, a mí me gusta pensar que incluso íntima, porque las cosas que cuento son muy íntimas. Sí, sí. Y tú lo has leído, tú has sentido que yo te hablaba a ti, ¿no? Sí, sí, además contando cosas que tú dices, que son cosas muy personales también. Exactamente. Entonces, en ese proceso de intimar, tú como lector y yo como escritora, si primero hacemos la primera parte y luego la segunda, cuando llegas a la segunda, yo creo que ya estás un poco más abierto a desnudarte. Yo me he desnudado en este libro. Vale. Pero el que se tiene que desnudar es el lector. Claro, claro. Yo creo que por ese orden es más fácil. Muy bien. Y sin desvelar demasiado, ¿no? Porque al final es importante que cada uno descubra un poco por sí mismo este libro. No pincharle el globo a nadie, ¿no? Efectivamente, sin desvelar demasiado. ¿De qué se trata cada parte? O sea, el mundo exterior, ¿de qué hablas? Pues mira, en el mundo exterior yo hablo de aquellas estrategias que yo he aprendido y he utilizado. Tengo que hablo de las cosas que he usado, no de las cosas que me hubiera gustado usar
para progresar en mi trayectoria profesional. Cosas como ser percibida de mejor manera en la empresa, tener más influencia, relacionarme como una persona que marcaba impacto, ¿no? Y también hablo de la gestión del cambio, hablo del feedback, de más o menos como una caja de herramientas para acelerar tu progresión profesional, bien sea en una empresa corporativa o incluso en tu propia empresa, porque la gestión de las relaciones la tenemos en cualquier situación, la gestión del cambio la tenemos en cualquier situación. Entonces, todos esos temas son muy universales al mundo laboral sin entrar en esa parte más íntima, ¿no?, de uno mismo. Vale. Luego, la segunda parte, lo que yo hago un poco es compartir cómo yo me he convertido en una persona más autoconsciente, cómo he ido descubriendo qué estrategias he utilizado, no a propósito, sino casi por accidente, para conocerme a mí misma mejor, para saber cómo podemos conectar con nuestra parte emocional que solemos a veces esconder en el armario y tirar la llave. Totalmente, totalmente. Es muy complicado darse cuenta, ¿eh? Exactamente. ¿Y qué ocurre cuando hacemos eso? Que en ocasiones pues hacemos ¡pop! Y viene una crisis o viene un problema de salud o viene, ahora le llamamos burnout, ¿no?, cuando la gente se quema en el trabajo. Sí. Entonces, para nosotros cuidarnos y no quemarnos tan rápido o no quemarnos y estar más felices, si prestamos un poquito de atención con los métodos que yo comparto, pues creo que podemos ser más plenos, más conscientes y más felices, ¿no? Porque en mi experiencia, y eso lo aprendí tarde y por eso he escrito el libro, ¿de qué sirve el éxito, Fran? ¿De qué sirve tener ese puesto número 1? Yo he llegado a tener 100 y pico de personas en mi equipo a mi cargo. He tenido puestos de mucha responsabilidad. La gente me ha visto como la jefa, ¿no? Es decir, pero ¿eso de qué te sirve si a lo mejor no lo disfrutas por el camino? O lo que es más importante, no te das el permiso de, en ciertos momentos, pues ser vulnerable o cambiar de idea, ¿no? Como yo, que he decidido dejar el mundo corporativo detrás. El aprender a vernos desde otra perspectiva, porque algo de lo que hablo yo en el libro y me siento muy comprometida con ese mensaje es: las personas somos maravillosas y no tenemos que quedarnos con el mismo traje toda la vida, ¿no? Nos ponemos etiquetas a través de nuestro trabajo, de yo yo era una CFO, o soy una madre, o tú ahora eres un host de un podcast. Está muy bien, todos estos trajes que nos ponemos y disfraces magníficos, cumplen una función, nos divertimos, aprendemos. Pero cuando el traje se nos queda pequeño, hay que saber darse cuenta, creo yo, ¿no? Y para seguir evolucionando, seguir creciendo y descubriendo nuevas cosas acerca de nosotros. Y de eso es un poco de lo que hablas en la segunda parte, ¿no? En la segunda parte del libro. Susana, ¿esta es tu metodología cuando tú mentorizas? O sea, ¿es muy similar? ¿Hablas primero un poco del tema un poco más terrenal de la situación de la persona y luego de la parte más personal, o cómo lo haces? Pues yo empiezo los ciclos de mentoría con un ejercicio de autoevaluación, y de hecho en el libro hay un formato de eso, que es ese cuestionario, ¿no?, con el que se empieza, analizando todas las áreas que componen o que pienso que son relevantes para la conversación, que observamos tanto el entorno externo y laboral como el entorno interno y emocional y físico de la persona, ¿no? Y a raíz de ahí tenemos una conversación y decimos: oye, de todas este cuestionario que tú has hecho, que tiene puntuaciones más bajas, las puntuaciones bajas nos enseñan las oportunidades. Vale. Entonces, empezamos ya a indagar en esas áreas. Entonces, habrá personas que tengan todo lo de fuera muy alto, que a lo mejor casi ni entramos en el tema del próximo paso profesional. Y habrá personas que duermen perfectamente y que no trabajan más horas de las necesarias, y depende de la persona, ¿no? Entonces, ellos establecen al principio del proceso, con esa conversación, una serie de propósitos. Importante, la palabra propósito. Yo soy muy pedante con el lenguaje.
no son objetivos, son propósitos, porque es un espacio seguro para intimar, ¿no? Como decíamos antes, y decir, oye, pues yo habiéndome dado cuenta que estas son mis oportunidades de desarrollo, voy a tener unos propósitos y lo que hacemos en la conversación es ver de qué forma pueden ellos, y no yo, llegar a esos propósitos. Por ponerte un ejemplo, una de las personas a las que he mentorizado, su propósito era tener como mejor posicionamiento en la empresa, ¿no? Porque ella es súper simpática y está todo el día, por usar una palabra andaluza, no me riña si está un poco feo, de cachondeo por la oficina. Sí. Y bueno, hablábamos de eso, ¿no? Y a raíz de su situación, pues ella misma dice, vale, pues voy a intentar, en vez de ser más consciente y empezar a pensar que, vale, si estoy en la oficina estoy un poco más seria y si nos vamos al bar a tomar una cerveza, pues sí, estoy de cachondeo porque estoy en el bar. ¿Para qué? Para que la vean como la manager que es. Porque Claro. si quieres ser un manager, pues tienes que de alguna manera separar. O, por ejemplo, resulta que a través de la conversación, es muy informal, me contaba que había tenido un problema con su jefe y al ella contarme la situación, lo que yo percibí es que ella había como llegado a su jefe y le había vomitado todo su barullo mental al jefe. Ya. Y le pregunté, bueno, ¿y tú qué percepción crees tú que sintió tu jefe en ese ejemplo concreto, ¿no? Porque aquí siempre trabajamos con los ejemplos de ellos, no con los míos. Sí. A lo mejor yo pongo alguna pincelada. Y a raíz de ahí dice ella, es que es verdad, es que estoy yendo totalmente sin preparar, estoy dando la impresión equivocada y además me estoy ofuscando. ¿Qué hace a partir de ese momento? Decide, y esto es lo importante, que cada persona dice, tengo una elección, yo puedo decidir. Y a partir de ahora, en este caso, lo que ella hace es decir, vale, cuando noto que entro en ese barullo, me voy a una esquina un momento, me siento en mi mesa, pienso, hago mis notas y después voy a hablar con mi jefe. Claro. Y fíjate que no es nada raro, no se trata de que no es rocket science, como se dice en inglés, no es algo complejo, es simplemente buscar una situación y empezar a tirar del hilo de cuáles son los factores que complican la situación para esa persona, para que ellos cambien su comportamiento. Sí, al final es utilizar una metodología y unas herramientas, ¿no? para cambiar esas situaciones que en algún momento te pueden perjudicar. Siempre les doy deberes. Muy bien, muy bien. Pero depende de ellos si lo quieren hacer o no, ¿no? Y Claro. los deberes suelen ser, pues, observarse durante sesión y sesión, el mandarme un update, el reflexionar, el dedicarse tiempo a ellos mismos. Porque yo no puedo hacer nada por ellos, aparte de acompañarles, ¿no? Los que tienen que trabajar, como tú bien dijiste antes, son ellos. Muy bien. Has hecho una diferencia antes entre objetivos y propósito, pero yo no lo he llegado a entender muy bien. ¿A qué te refieres? Para mí un objetivo, para empezar, que es súper como muy frío, ¿no? Es algo de negocio. Yo quiero llegar allí y si no llego, fallo, he fracasado. En cambio, para mí un propósito es una intención. Es decir, a mí me gustaría hacer esto, pero bueno, si en vez de hacer esto, al final por el camino cambio de ruta o no hago eso, pero hago otra cosa, pues no pasa nada. Se trata de... O sea, es evitar un poco la frustración de no conseguir un objetivo, ¿no? Sí, pero también porque en mi experiencia durante el mentoring hay veces que la gente consigue sus propósitos, pero otras veces que al final consigue otros, porque se dan cuenta durante el proceso que lo que quieren o lo que necesitan adaptar no es eso que originalmente pensaron, sino otra cosa diferente. Vale, genial. Sé que es muy intangible y difícil de entender, así que pido disculpas si alguien se está perdiendo. No, pero es súper interesante. La verdad que lo que dices yo lo comparto y tiene que ser así. Sobre todo lo del tema del mundo, de tu mundo interior, yo creo que es fundamental porque en nuestro día a día muchas veces estamos, como quien dice, apagando fuegos, ¿no? Y no nos dedicamos tiempo a nosotros. Y a veces no nos conocemos. O sea, tenemos que pasar por situaciones complicadas para de verdad conocernos y saber quiénes somos. Porque muchas veces vamos como robots, vamos como de forma automática, ¿no? Yo, por lo menos, a mí me ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Vas con la vorágine de tu día a día y vas haciendo cosas automáticas, al final no te paras ni a pensar ni qué quieres, ni dónde quieres llegar, ni qué quieres hacer. Claro, pero la llave para mí la tenemos nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos paramos a pensar y de pronto hace ese clic en nuestra mente,
Y tomamos la decisión. Me imagino que es un poco como cuando la gente deja de fumar, ¿no? A lo mejor hay gente que quiere dejar de fumar durante mucho tiempo y no lo consigue. De pronto un día toman la decisión y todo cambia. Pues muchos de estos temas que estamos tratando va de eso, de que interiormente tomamos la decisión de dejar de ser víctima o de dejar de tener el miedo o de dejar de dudar en nosotros mismos, y cuando tomamos esa decisión, todo se transforma. Pero esa decisión muchas veces es complicado, o sea, tomar esa decisión tiene que haber algo que desencadene ese cambio, ¿no? O esa toma de decisión, ¿no? Un gatillo, algo que de alguna manera te diga, pues tengo que parar y tengo que hacer algo. Como, por ejemplo, el que va a dejar de fumar, el que deja de fumar, por ejemplo, es porque ha ido al médico y le ha dicho, oye, como no dejes de fumar, sabes que te va a pasar esto. No, Supongo que no necesariamente. Y de hecho yo tengo la teoría de que estas decisiones de las que yo hablo no son racionales, son decisiones emocionales, de sentir. Porque tú puedes decir, no, yo decido que voy a dejar de fumar. Uh-huh. Si tú en tus tripas no lo has decidido, yo a veces hablo de mi... De hecho, dicen que tenemos un segundo estómago, un segundo cerebro en nuestra flora intestinal, ¿no? En nuestro cerebro. Si tú no sientes esa decisión, al día siguiente vas a dar marcha atrás. Yeah. Entonces, yo no estoy hablando de decisiones racionales, estoy hablando de decisiones mucho más profundas, mucho más auténticas. Porque va como... la gente no me puede ver porque esto es un podcast de audio, pero si me toco el estómago es una decisión ahí, en la tripa o en el corazón, no es una decisión de aquí de la cabeza. Sí. Pero sigo preguntándote, ¿por qué, por ejemplo, imagínate, me voy a poner yo como ejemplo, ¿vale? Para que, a ver si se puede entender, ¿no? A ver si puedo. ¿Sí? Yo estoy cada día en mi día a día a tope, ¿no? Con 1000 cosas, mil historias, 1000 proyectos, atendiendo, bueno, tengo un equipo de personas atendiendo al equipo, buscando nuevos negocios, y yo no me he parado a pensar en todo esto que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para pararme a pensar en todo esto? O sea, ¿tiene que pasarme algo para que yo me ponga a pensar? O digamos, hoy, por ejemplo, puedo decir, bueno, hoy estoy hablando contigo y puede ser un desencadenante, pero si no estuviese hablando contigo, ¿cómo podría hacer para yo darme cuenta y ser consciente de que tengo que hacer esto? Porque yo creo que hay mucha gente que nos está escuchando que le está pasando lo mismo. Estoy de acuerdo. Y ahí estoy de acuerdo contigo. Yo creo que por nosotros mismos es muy difícil. Uh-huh. Y de hecho, como tú bien dices, creo que puede ser que te pase algo dramático, como me pasó a mí, que me vi en la UCI y dije, Uh-huh. oye, a lo mejor quiero hacer algo nuevo con mi vida ahora. Claro, a eso me refiero. Pero yo, por ejemplo, he tenido muchos momentos les llamo momentos de discernimiento. De hecho, cuando empecé este proyecto, yo le llamé luces en el camino. Ajá. Porque yo pensaba en todas esas luces que se habían ido encendiendo, ¿no? A lo largo de mi experiencia, y muchas de esas luces para mí se han encendido escuchando una conversación de otra persona, uh-huh, observando una situación, leyendo algo, y eso es lo que me motivó a escribir el libro. De hecho, si ves mi blog de Instagram o de LinkedIn de hace de un par de años, está todo ahí. Y se puede hacer leyendo el libro, se puede hacer escuchando un podcast, se puede hacer. Y si no es así, pues a través de una conversación, como hago yo con el mentoring, ¿no? Vale. Porque puedo contar un pequeño ejemplo que para mí fue súper tierno, ¿no? Y va mucho a lo que tú dices de alguien que está tan metido. Una de las personas que mentoricé ya hace tiempo, uno de sus propósitos era equilibrar un poco mejor como muchos de nosotros, su calidad de vida, ¿no? Con el trabajo. Y uno de los ejercicios que hicimos fue, un pequeño teatrillo. Yo soy muy poco convencional, a veces salen cosas muy, muy, muy raras, pero bueno, hicimos un teatrillo pensando con él y su hijo. Cuando él llega a su casa, que llega tarde, el hijo le pide, oh, papá, tal y cual, y él está en el móvil. Entonces hicimos un pequeño ejercicio donde él en ese momento, gracias al espacio de mentoring que tenía, uh-huh, pues pensó, se situó en ese momento donde él llega a casa, le entra un email del trabajo, se pone a responderlo y viene el niño a molestarle. Y la pregunta que yo le hice fue, ¿cómo crees tú? Háblame de tu hijo, no diría su nombre en cualquier caso. uh-huh. ¿Cómo crees tú que se sintió tu hijo de 5 años
cuando tú estabas respondiendo al móvil, estando un poco así grumpy con él, un poco antipático, olvídate de ti, cuéntame cómo se sintió tu hijo. A él se le saltaron las lágrimas. Hombre, es que tocar esa parte ya es otra cosa, ya no es ni nosotros mismos. Pero eso en ese momento es lo que a él le hizo decir, ostras. Hay que parar, ¿no? Entonces hay muchas formas de tomar esa decisión de las que yo hablo, que no son racionales, que son emocionales. Bueno, si de alguna forma quien esté escuchando este podcast, pues puede ser ese desencadenante, ¿no? Para pararse a pensar y tomarse en serio uno mismo también, pues ya habremos triunfado, ¿no? Con esta conversación, Claro, ¿no? claro que sí. Además que lo merecemos, que es que no nos damos cuenta de que solo hay una vida y que pasa rápido y que sí, que tenemos responsabilidades y todo eso, pero oye, también nos podemos dar un poquito de espacio a nosotros mismos. Sí, sobre todo también muchas veces ser consciente del momento que estás viviendo, ¿no? Porque muchas veces vamos viviendo un poco, que a mí también me ha pasado, vas un poco, como te digo, con el día a día y vas siempre pensando en otras cosas y se te va pasando el día y no eres consciente de ese día, ¿no? De lo que estás haciendo ese día, ¿no? Entonces ahí hay que parar un poco y decir, oye, vamos a parar, vamos a leer el libro de Susana. Que además se lo van a pasar bien, o eso me dicen mis lectores, que es bastante ameno. Sí, sí, es divertido. Susana, una parte muy importante de tu metodología se basa precisamente en mejorar las relaciones profesionales, ¿no? Este club, el club al cual pertenece este podcast, precisamente uno de sus objetivos es, digamos, esa relación entre personas, ¿no? Ayudar a las personas que se relacionen entre ellas dentro de nuestro hábitat, ¿no? Empresarial. No sé si decir que hay un propósito o una o un objetivo. Sí, O un un objetivo. propósito está bien. Bueno, las palabras las elegimos nosotros y de hecho para ti y para mí propósito significan algo diferente. Lo importante es que sea un matiz de que tampoco pasa nada si no lo consigue. Un propósito, una intención, o si para ti objetivo tampoco significa. Es que para mí objetivo, después de haber sido financiera tantos años, lo ves de otra forma. es como poner una escopeta en las sienes, ¿no? Sí. Entonces para mí esa palabra es mucho más... Lo digo con propósito, ¿vale? Uno de los propósitos de este club es que las personas pues se relacionen entre ellas y se cree esa red, ¿no? de relaciones profesionales, que es una de las cosas de las que tú tratas en tu libro, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sobre esto, sobre la importancia de estas relaciones? Porque al final, por mucho que tú seas, por mucho que tú hagas, si no te relaciones con personas, yo lo tengo totalmente asumido y experimentado, ¿no? Desde hace un par de años o así que decidí ponerme aquí detrás, ¿no? En este podcast, por ejemplo, esto al final me sirve también para crear relaciones, ¿no? Porque al final la gente te conoce, te habla. Hoy precisamente ha venido una persona que me decía, oye, estoy escuchando todos tus podcasts, no sé qué, te sorprende. Algunas veces te sorprende porque no te imaginas, ¿no? Que puedan escucharlo, ¿no? Porque de que lo escuchen a que pongan comentarios es un mundo. Sí, o sea, la gente no escribe nada, hace, pero parece que hay un vacío tremendo. Yo creo que me escucha mi mujer nada más, o alguien más también, algún amigo, pero parece que se escucha, ¿no? Entonces, lo que te preguntaba es un poco qué importancia tiene para ti el crear relaciones, el no quedarte detrás del ordenador y no quedarte detrás de tu caparazón, sino salir y crear relaciones. Con decirte, te voy a decir dos cosas acerca de esto. En primer lugar, es el primer capítulo del libro. Imagínate lo importante que es. Lo importante que es. Y por darte un ejemplo, siendo fiel a mi metodología, las relaciones creo que hay que cuidarlas a lo largo del tiempo en diferentes direcciones. Y por ponerte un ejemplo, yo cuando me vine a España trabajé para una empresa donde luego les dejé para montar mi propio negocio en competencia para ellos, ¿vale? Luego, cuando decidí vender el negocio, se los vendí a ellos. Ellos me compraron el negocio. Y ahora estoy hablando de 12 años después, la persona que me presentó en la presentación de mi libro fue el mismo señor al que dejé, al que le vendí el negocio. Entonces hay que, no solo lo digo, sino que lo vivo. Es decir, la mejor inversión que una persona puede hacer, no solo desde el punto de vista de inteligencia estratégica de negocio, como de bienestar personal y satisfacción,
es cuidar las relaciones. Totalmente de acuerdo y yo creo que ha quedado totalmente claro, no se puede explicar mejor. Yo pienso igual y al final son las que te van a llevar hacia el éxito, ¿no? Conocer personas que te Totalmente. puedan ayudar, a las que tú puedas ayudar también, ¿no? Porque al final como que el universo te devuelve lo que haces, ¿no? Yo soy partidario de ayudar todo lo que puedas, que siempre eso te va a repercutir de alguna forma, ¿no? Y te lo encuentras de sorpresa muchas veces y dices, pues mira, esto no me lo esperaba, ¿no? De esta persona que le ayudé hace tiempo y al final siendo un poco de esa manera, yo creo que al final vas avanzando profesionalmente y personalmente también, ¿no? Porque al final en el camino, claro, y en el camino vas haciendo amigos, Muy ¿no? grato, es muy grato. Un poco con tu mentalidad, ¿no? Susana, a ver si me puedes responder a esta pregunta. ¿Cuál ha sido tu peor decisión y cuál ha sido tu mejor decisión profesionalmente hablando? ¡Guau! A ver. Esa pregunta tiene truco. Sí, a ver, a ver. Y honestamente puedo decir que hay muchas decisiones Ajá. que en su momento tuvieron consecuencias duras y difíciles, ¿vale? Muchas de ellas, desde aceptar a un cliente nuevo, dejar un trabajo y empezar a trabajar en una empresa tóxica. Vamos, aquí te aburriría yo. De hecho, en el libro comparto muchos de mis fracasos, no solo mis Sí, sí, lo sé. Por eso te he hecho la pregunta. Pero cuando se mira la foto global de lo que hablamos, ¿no? De salir, de ampliar el contexto, todo lo que he hecho tiene su propósito y tiene su aprendizaje. Incluso antes cuando te dije que cuando me puse enferma de esa operación tan seria que tuve durante el COVID, fue un regalo. En ese momento yo pensaba que me iba a morir y fue de las experiencias más duras de mi vida. Pero gracias a eso estoy aquí hablando contigo hoy. Qué bien, qué bien, qué bien. Pues sí, no has desvelado nada así específicamente, pero yo creo que nos has dejado bastante claro. Y bueno, vamos ya a ir terminando, llevamos ya casi una hora, ¿eh? Ojo, aquí de charla, ¿eh? Nos enrollamos, pobrecito, Bueno, que sí, esté quien escuchando, haya llegado hasta aquí, pobrecito. oye, enhorabuena y muchas gracias, ¿eh? Verdad, Mira, verdad. Y nos encantaría que nos digan qué opinan, que la gente que participe, por sí, favor, que no por solo... favor, dejadnos este comentario aquí que yo se lo pueda transmitir a Susana, que le va a gustar seguro. Claro. Susana, imagínate que hay una persona que está empezando o que tiene pensado emprender, ¿vale? Uh-huh. Tiene una idea de negocio, tiene una ilusión por montar algo, quiere introducirse en este maravilloso mundo del emprendimiento. ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías que tendría que hacer lo primero para empezar? Wow. Pues mira, para emprender hay muchas cosas que necesitamos hacer para emprender y emprender con éxito, ¿vale? Desde establecer un plan de negocio, tener bien atados los números, prepararse para gestionar personas, pero eso es mucho, ¿vale? La primera cosa que les diría es estate abierto, no te obceques. Porque muchas veces cuando emprendemos un proyecto y estamos persiguiendo la línea recta, pues a lo mejor esa idea que tenemos nosotros al principio, como la hemos tenido, no es la que va a funcionar. Uh-huh. A lo mejor hay que ir empezando a andar, observando, escuchando, como hablaba yo con los lectores cero de mi libro, Uh-huh. y adaptando nuestro camino para llegar a un buen puerto, ¿no? Entonces, para mí la premisa clave en una frase es esa: mantente flexible, abierto y a por ello. Ajá. A mí eso me ha pasado porque yo empecé haciendo una cosa y ahora hago una cosa totalmente distinta. Pero sin pensarlo, ¿eh? O sea, donde la vida me ha ido llevando y por donde me ha ido un poco dirigiendo. Sí, Como sí, hablábamos antes, totalmente. pero yo he visto, por ejemplo, en mi etapa de empresaria, cuando tenía mi propia firma que asesoraba a empresas, había muchos clientes que tenían su modelo de negocio y ahí a piñón, a piñón, a piñón. Y oye, las cosas no vamos a tener, como dijo Einstein, ¿no? No vamos a tener resultados diferentes si hacemos lo mismo. Haciendo siempre lo mismo, ¿no? Exactamente, hay que evolucionar. Muy bien, totalmente. Bueno, pues gracias por ese consejito para las personas que no estén escuchando, que estén, bueno, y no solamente para los que estén emprendiendo, sino para los que llevamos ya un tiempo también nos puede venir muy bien. Así que, Susana, estamos terminando ya y antes de terminar, si a las personas que estén escuchando este podcast
le ha gustado lo que tú has comentado, lo que hemos hablado, un poco tu metodología, te quieren conocer. Yo sé que tú haces mentoría y consultoría, ¿no? Para acompañar a profesionales y emprendedores en su desarrollo, ¿no? Profesional. Pero ¿dónde podemos encontrarte? Si alguien quiere contactar contigo, ¿dónde te puede encontrar? Bueno, con mi nombre lo metes en Google, Susana Serrano _medio Davey con V, y ahí vas a encontrar muy fácilmente todo mi contenido, ¿vale? Cosas podcast, mi página web, Vale. que es serranodavey, sin la rayita.com. Y bueno, gracias a tener un nombre así un poco rarito, es súper fácil que la gente me encuentre. Muy bien. Y oye, tú haces mentoría, consultoría, como hemos dicho. ¿Cómo funciona? Es decir, ¿es por sesiones? ¿Es un poco a ti te contratan y tienes una serie de sesiones al mes? ¿O cómo funciona así un poco para que quede un poquito claro? Pues yo suelo hacer paquetes de mentoría, ¿vale? Vale. Lo que pasa que normalmente duran unos 3 meses, hay personas que continúan más, pero el tiempo mínimo para que un proceso tenga tracción son esos unos 3 meses. Y ahora, como estoy bastante ocupada, no tengo cartera, agenda para acoger gente nueva que me entra directamente, porque también mentorizo, aparte de boca a boca, mentorizo a través de organizaciones para la gente que hace sus programas de liderazgo, ¿no? Creo que te comenté antes, pero lo que sí me gusta tener, y ese es como mi regalo, mi lujo, Sí. yo aprendo mucho de las mentorías. Y a través de las mentorías crezco yo también, consigo nuevas ideas para nuevos materiales, ya estoy trabajando en el siguiente proyecto de libro. Muy bien. Entonces tengo para mis lectores, sorteo una mentoría trimestral. Entonces las personas que hayan leído mi libro pueden ver todos los detalles en mi página web. Si se apuntan a mi lista de distribución, que no voy a mandar muchos emails, que no les voy a bombardear porque no va de eso. Vale. Y si me mandan su feedback, y tú lo puedes hacer porque me has dado el feedback del libro al principio también, pues yo una vez al trimestre cojo a todas esas personas y busco una al azar. Entonces, esa mentoría la hago sin coste. Ah, qué bien. Yo quiero participar ahí, ¿eh? Apúntate en mi web, que si te vas a serranodavey.com, mi libro, ahí tienes detalles para apuntarte a la lista de distribución, y ahora en marzo es mi próximo sorteo. Muy bien, pues la parte de abajo donde se está escuchando este podcast está puesto ahora mismo tu página web y también el enlace para comprar el libro en Amazon, si te parece, por si alguien... En inglés o en español, que pueden elegir. Efectivamente. Vale, pues lo ponemos también para que si alguien tiene interés en comprarlo, yo invito a que se den ese regalo, no a que se hagan ese regalo, porque no cuesta mucho y la verdad que puede significar un antes y un después en su carrera profesional. Yo tengo que volver a leerlo porque la verdad que, como te dije, es un libro de cabecera, a mí me ha gustado mucho, pero es de estos libros que, oye, cada vez que lo lees yo creo que como que te das cuenta de una cosa nueva porque estás viviendo algo distinto de la primera vez que lo leíste, ¿no? Entonces es como que lo vas adaptando un poco a lo que te está ocurriendo, ¿no? Entonces, yo recomiendo a las personas que están escuchando que por lo menos se hagan ese regalito y se den ese gusto, ¿no? De leer un libro tan interesante como el tuyo. Así que, Susana, llegamos ya al final. Solamente tengo palabras de agradecimiento para ti por estar aquí, porque yo creo que ha quedado un episodio bastante profundo, como a mí me gustan, ¿no? Porque no solamente tratamos temas terrenales, ¿no? Sino también un poco interiorizando en nosotros mismos, que yo creo que muchas veces o casi siempre es casi más necesario que todo lo que estamos viviendo el día a día, ¿no? Así que... Claro, es que si esa parte no funciona, la otra tampoco. Totalmente, totalmente. Así que, Susana, muchísimas gracias. Venir, compartir contigo estos momentos y espero que nuestros oyentes lo hayan disfrutado también. Oye, y quizá nos podamos ver más adelante en el club o haciendo algunas cosas, ¿verdad? Me gustaría, y de hecho eso te iba a preguntar, que estaría bien a lo mejor tener una sesión para comentar cómo puedo participar. Yo estoy muy abierta de hecho, mañana hago una ponencia que, en fin, que
que dime cómo puedo participar, cómo puedo colaborar, o incluso si más adelante quieres grabar otro podcast acerca de otro tema. Yo, por ejemplo, he hecho muchos podcasts con una organización en Inglaterra, y lo que hemos hecho algunas veces es elegir el tema, ¿no? Incluso de uno de los capítulos del libro o de material nuevo en el que yo esté trabajando. Por ejemplo, el que he desarrollado nuevo para la ponencia de mañana podría ser un podcast chulo para hablar de algunos de los obstáculos con los que se encuentran los emprendedores, ¿no? Entonces, pues oye, si hacemos un buen combo de que a ti te ayuda a tener material que realmente te guste, ¿no? Y que veas que aporte. Y para mí es una forma de darme voz y de que la gente me conozca, y si a lo mejor les apetece leer mi libro, yo creo que es un win-win. Pues si te parece, Susana, o sea, se me están ocurriendo cosas que te voy a comentar ahora cuando cortemos. O sea, para dejar aquí un poco la intriga, ¿vale? Y son cosas interesantes. Ahora voy a hablar contigo, pero no lo voy a decir aquí, ¿vale? No lo voy a decir para que un poco estemos ahí a la expectativa. Así que, oye, Susana, muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto. Si algo caracteriza a este podcast del Club de Alto Rendimiento Empresarial es que nació con la idea de compartir las experiencias y los aprendizajes de otras personas que ya han resuelto problemas dentro de sus empresas para que todos nos podamos beneficiar, ¿no? Yo el primero, ¿no? Pero sé que hay personas que están empezando y que todavía, pues bueno, tienen mucho que aprender, igual que yo, siempre estamos aprendiendo. Y por eso quise traer a Susana hoy al podcast. Yo creo que todo lo que ella nos ha contado, realmente, bueno, nos podemos sentir identificados. En algún momento nos ha pasado y solo espero que su experiencia y todo lo que nos ha contado en este episodio, pues de alguna manera te sirva de aprendizaje, como inspiración para leer su libro, que yo te lo aconsejo, yo lo he leído. Y poco más. Esta semana simplemente recordarte que, bueno, que te puedes suscribir al podcast en cualquiera de los canales donde lo estés escuchando, ¿vale? En iVoox, en Apple, en Google Podcast, bueno, cualquier canal donde lo estés escuchando, y que si te gusta, por favor, me gustaría que me ayudases a distribuirlo, pásaselo a quien tú creas que le puede gustar y a quien lo pueda aprovechar. Bueno, me despido hasta la siguiente semana, espero que tengas una gran semana por delante y nos vemos la siguiente. Hasta luego.